Como dije anteriormente, y creo que el hincha de Independiente tiene que entender esto, que acá yo no estoy de joda, acá pongo mi apellido. Carlos Tevez fue presentado como nuevo entrenador de Independiente, el rey de copas, y enfatizo en esta frase porque fue algo que se lo dijeron en la conferencia de prensa en la cual fue su presentación oficial como DT del Rojo. Muchas cosas para hablar, muchas cosas para destacar y analizar si Carlos Tevez habla desde la sinceridad absoluta o desde la demagogia. Porque algunas frases a mí me llevan a pensar qué bueno que un protagonista de la calidad de Carlos Tevez, lo que representa Carlitos Tevez para el fútbol argentino, se saque el cassette por completo y diga todas las cosas que dijo en una presentación nada más y nada menos que en una conferencia de prensa. Pero por otro lado digo, sacarse el cassette demasiado, no sé si se pasa de rosca al fin y al cabo, no sé si termina siendo perjudicial para su discurso, porque terminaría siendo pura demagogia. Y yo no sé cuán vendehumo termina siendo, en este caso, las declaraciones de Carlitos Tevez. Antes de pasar a analizar algunas de las frases que destaco de esta conferencia de prensa como para debatir, quiero marcar que a mí las conferencias de prensa me parecen la boludez más grande que se creó en el mundo periodístico. No le interesa a nadie, más allá de alguna que otra frase rutilante que algún protagonista pueda llegar a decir, las conferencias de prensa son el peor invento que se hizo dentro del mundo del periodismo, porque no podés repreguntar, porque el protagonista tiene la última palabra siempre y si te tira una bomba le toca directamente al siguiente colega. Me pasó ir a conferencias de prensa en la que tiré una pregunta, me contestó algo buenísimo, quedaba para la repregunta y te quedás con las ganas y viene otro y pregunta lo que ya preguntaron hace dos preguntas atrás y el protagonista se encula, la pasa mal y la realidad es que no beneficia a nadie. Pasando de este tema, valoro por un lado que Carlos Tevez se haya sacado el cassette para declarar, pero por el otro lado, para mí se pasó un poquito de rosca. Vamos a escuchar cada una de las declaraciones, las más importantes, que dijo Carlos Tevez y analizamos cada una de ellas. A ver, lo que cambió, no, a ver, creo que esta situación donde está Independiente hace que toda la responsabilidad la tenga yo. No hay ningún problema, yo me hago responsable, que ojalá que me puteen a mí y no los jugadores y que los jugadores no tengan esa responsabilidad o esa mochila para entrar dentro de la cancha y hagan su trabajo. Entonces yo la tomo esa responsabilidad. Hablar de proyecto no se puede hablar de proyecto porque hoy tenés que ganar y vengo a eso. Obvio que el hincha independiente está esperando de que el equipo juegue bien o que el equipo empiece a correr y que se tire de cabeza a lo que hoy hablamos con los muchachos. Y eso hoy no puede faltar. Entonces se lo dejé muy claro a los muchachos, les dije que conmigo juegan los que se tiran de cabeza, los que van en putita de pie. Hoy la institución está para otra cosa y conmigo juegan lo que le dije, lo que estén bien físicamente y lo que se tiren de cabeza. Es lo que le puedo decir al hincha. Es lo que el hincha de Independiente quiere hoy. Después si se puede jugar lindo, se va a jugar lindo. Pero la intensidad de correr, de meter y de que todo tenemos que tirar para adelante para salir de esta es fundamental. De esta primera destaco dos oraciones que dice: ojalá que me puteen a mí, que para mí esta es la parte de demagogia, justamente, porque ojalá que me puteen a mí, te estás poniendo demasiado la capa, el velo por sobre los jugadores. El hincha va a putear igual a los jugadores. Eso para mí es subestimar la pasión que puede llegar a tener el hincha, que al fin y al cabo, y esto Carlitos vos lo entendías muy bien cuando eras jugador, los que entran a la cancha son los jugadores. El entrenador define tácticamente quiénes van a ser los que ingresen al campo de juego, pero después los jugadores tienen la responsabilidad. Esto para mí es demagogia de Carlitos porque termina poniendo el velo para que sean protegidos los jugadores y la realidad es que si desciende Independiente, tanto Tevez como los jugadores van a ser odiados por el hincha del rojo. Entonces, me parece que ahí es, la verdad, que apelar demasiado a halagos falsos, por así decir.
Y por el otro lado, marcó que no se puede hablar de proyectos. Y en esto coincido. No se puede hablar de proyectos no solamente en Independiente, no se puede hablar de proyectos en el fútbol argentino, porque en cualquier equipo que estés, si perdés 3, 4 partidos o estás peleando el descenso, te tenés que ir. Independiente este año, ¿cuántos técnicos tuvo? ¿Tevez qué va a ser? ¿El tercer, cuarto técnico? Se fue Falcioni a principio de año, estuvo Stilitano, estuvo un tiempo un interino, después vino Zielinski, renunció Zielinski, ahora va a estar Tevez. O sea, la realidad es que no se puede hablar de proyecto en Independiente, seguro, pero tampoco se puede hablar ni hasta en clubes que les va mejor. Porque pensemos también, no sé, un caso, justo hablando de Tevez, que ahora voy a enfatizar en algo respecto a Boca. Boca este año tuvo al Negro Ibarra, tuvo a Mariano Herrón y tuvo a Jorge Almirón. 3 entrenadores en un año que arrancó accidentadísimo y termina con un entrenador que dentro de todo encaminó un poco su situación. ¿Ven? Siempre volvemos a hablar de Boca. Pero en este caso, Tevez tiene razón en esto que marca que no se puede hablar de proyectos porque no puede pensar más allá de 13 partidos. Es la realidad. Seguimos analizando. Muchachos, es simple. Lo tenemos que apoyar en todos. No solamente en 2 tipos y largarle toda la responsabilidad a ellos. ¿No? Hay que los chicos, hoy lamentablemente, lo que son chicos, tienen que crecer muy rápido. Porque ponerse esta camiseta con esta situación no es nada fácil y tienen que crecer muy rápido. Entonces yo creo que me voy a apoyar en el equipo, no solamente en 2 jugadores. Lo necesito a todos y como dije antes, el que me demuestre que está para mantener esa intensidad, para ir a presionar, para hacer un partido, para que se tire de cabeza, va a jugar. El que no esté en esas condiciones, porque en esas condiciones hoy es lo que necesita Independiente, para mi entender del fútbol. El que no esté en esa situación, llame como se llame, no va a jugar conmigo. Me parece que primero, como siempre digo, está el equipo de Independiente, los nombres siempre atrás. Yo acá vengo a sumar, vengo a tratar de cambiar esta situación y voy a dar la vida por eso, ¿no? 24/7 para Independiente hoy, porque es el que me da la posibilidad, el que confía en mí y también me juego muchísimo, ¿no? Porque está en juego mi apellido. Así que estoy acá para dar la vida a Independiente hoy. Cuando Carlitos marca que el nombre va atrás, haciendo referencia a que el escudo va por delante y el apellido va detrás en la camiseta, se remonta a una vieja frase que paradójicamente criticó un poco Tevez durante su etapa como jugador, que fue allá por 2019, cuando Gustavo Alfaro, para mí, que es un gran entrenador Gustavo Alfaro y con el cual lo he entrevistado y me parece un señor, pero para mí cometió cierto acto de demagogia en su momento cuando dijo el escudo adelante y el nombre atrás, pero después se contradijo en la misma conferencia de prensa porque dijo que Carlos Tevez iba a ser su emblema, iba a ser su capitán, iba a ser el jugador que iba a estar siempre de titular, y después lo cierto es que Tevez fue suplente casi todo el año. Y eso Carlitos Tevez lo discutió, y Carlitos Tevez estaba incómodo con Alfaro. De hecho, no estaba feliz. Y tuvo que llegar Russo para que Tevez vuelva a sentirse jugador, al menos por un tiempo, hasta que se terminó retirando del fútbol a mediados de 2021. Pero acá yo creo que Tevez apela a una vieja frase que usó un entrenador en el cual Tevez lo sufrió y él mismo dijo que no estaba de acuerdo con esa frase, explícita o implícitamente, porque implícitamente era cuando tenía cara de culo en el banco de los suplentes cuando no jugaba en Boca, y explícitamente en alguna que otra declaración que ha dado en su momento. Insisto, Tevez no es un gran hablador, a mi criterio Tevez no es un gran declarante, sí es un protagonista interesante para analizar, porque su camino en la vida fue de menos a más, y hablamos de todo lo que tiene que ver con la dialéctica, con el aprendizaje a conducirse, a comunicar. Tevez salió de una zona muy humilde y que de a poco fue creciendo y fue instruyéndose. Y de hecho hoy lo vemos hecho un señor, una persona que
puede declarar, sentarse en una conferencia de prensa sin ningún prurito, decir lo que piensa, y eso para mí es muy valorable. Pero por el otro lado, creo que Tevez, con este tipo de declaraciones, comete ciertos actos de demagogia que vaya uno a saber por qué. No sé si es por querer escudar a los jugadores o por querer comprarse al hincha rápidamente, termina antes de tiempo con el diario del viernes, no del lunes, cavándose su propia fosa. Pero seguimos con las declaraciones y después analizo un poco más. Sí, me parece que está salido de contexto. A ver, como dije anteriormente, y creo que el hincha de Independiente tiene que entender esto, que acá yo no estoy de joda, acá pongo mi apellido. Si quieren ponerlo como jugador, como técnico, como cualquiera. Acá vamos al piso, todos juntos, o nos elevamos todos juntos. Y me tocó a mí, porque tengo huevo para agarrarlo. Eso. Me parece que es lo más importante que tiene que entender el hincha Independiente. Que acá no venimos de joda, acá venimos a trabajar y a tratar de sacar a Independiente de esta situación. No vengo a ganar plata, no vengo a absolutamente nada. Si lo quieren tomar así, bien, si no, ya no es culpa mía. Me parece que después ya lo van a ver dentro de la cancha si tengo la capacidad para dar vuelta a este quilombo. Lo cierto es que esta declaración que acaban de escuchar está cortado el inicio porque hay una chica que es una periodista, una colega, que él le pregunta sobre una frase que lanzó Carlos Tevez cuando se había ido de Rosario Central e Independiente estaba renovando su comisión directiva, Independiente estaba en búsqueda de un entrenador ante la posible salida de Julio César Falcioni, o no sé si ya se había ido Falcioni, y Tevez había declarado que no agarraría cualquier cosa, a lo que la chica le consulta y le dice si ese cualquier cosa hacía alusión a Independiente, que creo que era lo que había hecho alusión Carlos Tevez en aquel momento. Obviamente Carlitos, no muy contento por la pregunta, puso la cara que puso, por eso la chica también lo confrontó, o sea, fue un poco al frente, lo cual valoro de la periodista porque no es fácil pararse en una conferencia de prensa, insisto, no sirven para nada a mi criterio, pero no es fácil pararse en una conferencia de prensa y expresar lo que le dijo la colega a Carlos Tevez. Y Carlitos, de todo lo que respondió, yo me voy a quedar con la parte que dice que no va por plata, que pone en juego su apellido. Ahora, yo me pregunto, en realidad le pregunto a Tevez, Carlitos, si pones en juego tu apellido y no vas por plata, ¿por qué vas a Independiente que justamente vos como hincha de Boca, insisto, si no vas por dinero, ¿por qué querrías salvar a Independiente del descenso? ¿Qué tiene de malo decir que es un trabajo? ¿Qué tiene de malo decir que uno lo puede hacer por dinero o por querer cumplir con un favor o cumplir con una obligación para con alguien cercano a uno? Para mí no tiene nada de malo. No tiene absolutamente nada de malo reconocerlo. Y esto yo creo que es un fuerte acto de demagogia de Tevez, porque no termina siendo sincero ni consigo mismo. Si él es hincha de Boca, lógicamente querría que Independiente se vaya a la B. ¿Por qué pone en juego su apellido? Eso es lo que no entiendo. No termino de comprender por qué Carlitos dice, enuncia, que no va por plata. ¿Por qué se anticipa con esa frase? ¿Por qué antes de tiempo, Carlitos? Para mí no era necesario. Porque la realidad es que si vos, con todo el dinero que tenés, que te lo ganaste bien, y con todo el prestigio que te ganaste como jugador de fútbol, ¿por qué agarrarías un proyecto que no te da dinero y que lo único que puede hacer es poner en juego tu carrera, puede desprestigiarte? Y ante esto que estoy contando, le consultaron sobre qué pensaría Diego Armando Maradona, en caso de que estuviera vivo y tuviese una conversación con Carlos Tevez y esto dijo. Seguramente como es Diego, primero me cagaría un poco a puteada y después me diría qué huevo tenés, nada más. Cómo es él o cómo era él, la verdad que diría eso.
Pero bueno, el que tenga miedo, como dice mi hija Katie, que no nazca. Entonces, gente, se entiende a lo que apunto con esto. Aún así, en lo que sí voy a defender a Tevez y que me parece muy bien, es que haya tomado una decisión fuerte, porque la realidad es que él pone en juego su apellido, eso sí es cierto, pero también se entiende que hoy la comisión directiva de Independiente, que está gobernada por el PRO, que es un partido político en la Argentina, un entrenador que es de alguna forma muy cercano a lo que es el macrismo, porque también ha hecho inversiones, ha hecho negocios con Mauricio Macri, y no tiene nada de malo, en eso yo no me voy a meter, pero es obvio que Carlos Tevez llega por ser cercano a lo que es el macrismo y lo que es la fórmula del PRO que hoy maneja la comisión directiva de Independiente. Entonces, yo insisto, para mí, Tevez no tendría que haberse jugado a agarrar a Independiente. Después están las cuestiones que son inherentes al pensamiento, que va más por una cuestión de orgullo de decir yo salvé a Independiente. Y quieren que les diga, para mí es muy probable que se salve Independiente. Porque más allá de que esté jodido Huracán, que esté jodido Vélez, que esté jodido Central Córdoba, no creo que Independiente se vaya a la B, y más ahora con la llegada de Carlitos Tevez. Porque hay uno que ya está muy jodido, que es Arsenal, y habrá que ver quién es el otro que se puede llegar a ir. También está Colón, complicado. La única certeza que tengo es que si a Independiente o a cualquiera de estos equipos que les acabo de nombrar les toca irse a la B, volver a la primera división va a ser muy jodido, ¿eh? Muy jodido. Como último, en este análisis, quiero hacer referencia a dos cuestiones más. La primera, que no las saqué de la conferencia de prensa porque me parecía ya si no demasiado largo. La primera es cuando él refiere a Carlos Izquierdos. Le pone una presión tremenda, dice que Cali Izquierdos es su prioridad, obviamente entendiendo que Independiente está recontra falto de refuerzos. Independiente es un club que hace rato no tiene un jugador por el que vos pagues la entrada para ver a Independiente. No digo que con Cali Izquierdos la gente del rojo vaya y pague la entrada para verlo a Izquierdos pegar cabezazos en el área propia o ir a cabecear al área rival, pero sí Independiente necesita un referente, necesita presencia fuerte de jugadores que se puedan cargar a la institución en este momento, que puedan llevar a cabo un proyecto como el de Independiente, aunque Carlos Tevez dijo que no es un proyecto. Y una última cosa, que acá voy a ser un poco más fuerte, y que por ahí yo sentí que fue una especie de vigilanteada de Tevez, que dice, los jugadores no estaban acostumbrados a esta intensidad en los entrenamientos. Va un entrenamiento de Carlos Tevez hasta el momento que estoy grabando esta reacción, este análisis, y le tiró un gran palo a Zielinski, el ex entrenador de Independiente. Entre líneas, si quieren que leamos la letra chica, lo acusa de vago. Tevez acusa de vago al ruso Zielinski. Como que no entrenaba. O que faltaba intensidad en los entrenamientos. Faltaba intensidad con Zielinski, con Verón, con Stilitano, con Falcioni. Independiente está jodido hace rato, ¿eh? Independiente está jodido hace rato. Y para mí, en esa declaración, Carlos Tevez se equivoca. Les agradezco a todos por haber estado del otro lado. Como siempre, les pido que para que el algoritmo muestre aún más este contenido y mis contenidos, dejen un like, que se suscriban y que toquen la campanita para que los notifique cada vez que saco un nuevo contenido en mi canal de YouTube. Nos reencontramos la próxima. Quiero saber qué opinan. ¿Les gusta? ¿Les parece bien la llegada de Carlos Tevez a Independiente como nuevo entrenador? ¿O preferirían otro entrenador en su lugar? Los leo. Muchas gracias por estar y nos reencontramos. Chau, gente.